Bendiciones, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Estamos otra vez aquí con este tiempo para poder compartir un poco más de lo que hemos estado aprendiendo y hablando acerca de todas estas cosas que nos ayudan día con día a seguir aprendiendo más de la palabra de Dios, de cómo está estructurada la palabra de Dios y de esa manera que nosotros podamos también interpretarla de una mejor manera y que tengamos esas herramientas disponibles para que cuando nos centremos en algún pasaje, nos centremos en lo que la palabra de Dios nos está tratando de enseñar, lo podamos hacer de la mejor manera posible. Y solamente como para refrescar un poco la memoria, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de este tema de los pactos, y cómo estos pactos nos ayudan a entender un poquito la manera en que Dios estaba trabajando en la vida de todos los personajes que miramos en la Biblia, ¿no? Y cómo eso aplica también para nosotros, para nuestras vidas, ahora cuando nosotros venimos y leemos la palabra de Dios. Cuando hablamos de estos pactos que Dios hace, no solamente estamos hablando de algún contrato o alguna promesa, sino que estamos hablando de esta relación entre una autoridad y una persona o un grupo de individuos. En este caso, la autoridad es Dios. Y Dios no solamente da esa orden o esa ley, sino que Él busca una relación con aquellos que están siendo parte de este pacto, ¿no? La mejor, probablemente que la mejor manera en que podemos entender este concepto de pactos es cuando miramos el matrimonio hoy en día, ¿no? Cuando una pareja hace este acuerdo, juramento entre las dos partes, pero es más, es una unión entre esos dos grupos o dos personas, cuando se instituye el matrimonio en las escrituras, ¿no? Como la Biblia nos dice. Se nos dice que los dos se vuelven uno y eso es unión. Pero también hay una relación aquí, no solamente es el pacto que se hace, sino que hay una relación entre estas dos personas ahora. Entonces están unidos en una relación única y especial bajo la autoridad de Dios. Por cierto, es simplemente de poder hablar un poco cuando hablamos de las uniones del mismo sexo. No hay bodas de personas entre el mismo sexo en el sentido bíblico, que es el único sentido que importa, porque Dios es el que instituyó el matrimonio. Esa fue su idea, por lo que debe de ser en sus términos. El matrimonio debe ser en los términos de Dios. El acto del matrimonio es el juramento hecho entre dos y se unen en matrimonio, y esta relación está bajo la autoridad de Dios. Dios es la autoridad en todo esto y dice que el matrimonio es entre un varón y una mujer. Cualquier cosa fuera de eso realmente no le pudiéramos llamar matrimonio, y nos damos cuenta que está fuera de la autoridad de Dios y simplemente es una acción en rebelión contra Dios. Pero no nos vamos a enfocar tanto en ese tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero nos vamos a enfocar un poco en lo que simboliza o lo que significa hacer este pacto, esta relación entre Dios y un grupo de individuos. Antes de que me vaya demasiado, la última vez señalamos que la relación de Dios entre personas y Él mismo, la relación, digamos, criatura y creador, se basaba en el pacto. El primer pacto en la Biblia, entre Dios y una persona, es el pacto que se le llama el pacto adámico, entre Adán y Dios. Y este era lo que dijimos, un pacto de obras, o sea, una relación de Dios con su pueblo dependía o depende de la obediencia de los miembros del pacto. Dios, la autoridad, dice que las condiciones para Adán eran no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, y con el tiempo ganaría acceso al árbol de la vida, no solo para él, sino para toda su descendencia. Pero él desobedeció, y eso también era parte del acuerdo. Si Adán desobedecía y comía del árbol, moriría. Debido al pecado de Adán,
Él y Eva fueron sacados del jardín y el acceso al árbol de la vida se perdió para ellos y para las generaciones que venían, ¿no? Este pastor J.I. Packer describe el pacto de obras y dice esto: la historia que forma esta columna vertebral de la Biblia tiene que ver con la relación conventual de este pacto del hombre con Dios, primero arruinada y luego restaurada. El arreglo del pacto original, usualmente llamado el pacto de obras, fue uno por el cual Dios se comprometió a prolongar y aumentar para toda la humanidad subsiguiente el estado feliz en el que había hecho a la primera pareja humana, siempre y cuando el hombre observara como parte de la humilde obediencia. Eso era entonces natural para él, una prohibición especificada en la narración como no comer de una fruta prohibida. El diablo, presentado como una serpiente, sedujo a Adán y Eva a desobedecer para cumplir con las sanciones penales del pacto de obras, la pérdida del bien y la corrupción de la naturaleza. Miramos cómo esto nos lleva a entender un poco esta obra o este pacto de obras, ¿no? Dios dijo, hagan esto, y si no lo hacen, entonces va a haber una consecuencia de lo que Dios quería decir. Y miramos este pacto cómo se refiere en términos lo que llamamos la justificación y la santificación, ¿no? Sabemos que a través de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él da su vida en la cruz por nuestros pecados, podemos ser justificados, que lo que llamamos justificación, ser llamados justos. Y sabemos que solamente podemos ser llamados justos solamente poniendo nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y en nada más. La justificación es algo que pasa que cuando Dios nos declara que somos justos, no por el trabajo de nosotros o por las obras que podemos hacer, sino porque Jesús fue justo y murió en nuestro pecado. La obediencia de Jesús se nos es impuesta a nosotros por lo que Él hizo, no por lo que nosotros podemos hacer, sino por lo que Él hizo. Jesús está cumpliendo el pacto que Dios había hecho con Adán desde el principio, un pacto de obras. Nadie lo podía cumplir, nadie lo pudo cumplir, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Él cumple ese pacto y ahora nos da un nuevo pacto, y lo hemos hablado antes, lo que Jesús dijo, este nuevo pacto en mi sangre, ¿verdad? Ahora a través de Él tenemos la justificación. Dios nos llama ahora a que podamos tener esta obediencia a nuestro Señor Jesucristo, esta relación con nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, entendamos que el pacto que Dios quiere hacer siempre nos lleva a tener una relación, una cercanía con el plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros. Ahora, si quitamos el pacto de obras, quitamos la obediencia activa de Jesús. Si quitamos la obediencia activa de Jesús, quitamos de todos modos la imputación de su justicia a nosotros. Si quitamos la imputación de la justicia de Cristo, nosotros nos quitamos la justificación por fe solamente. Quitamos el evangelio y solo dejamos nuestros pecados. Este pastor R.C. Sproul está diciendo o vincula la importancia y la necesidad del pacto de obras y el evangelio, y lo hace al afirmar lo que se ha llamado como la obediencia activa de Cristo. Y la idea aquí es que Cristo murió por nosotros. Esa es la obediencia pasiva de Cristo y necesaria. Lo que también es necesario es que Cristo vivió por nosotros, que fue obediente a la ley, que cumplió el pacto de obras donde Adán falló. Jesús fue perfecto. Donde fallamos continuamente, Jesús fue perfecto, y fue perfecto por nosotros. Y esa perfecta obediencia se la atribuye al que pone su fe en Jesús. Ahí es donde entramos nosotros, porque Él fue perfecto.
Él nos regala ahora esa perfección también a cada uno de nosotros si creemos o si ponemos nuestra fe en Él. Entonces, pensando en el pacto de obras, es crucial para nuestra comprensión del Evangelio, pero no debemos pasar por alto el hecho de que es crucial para nuestra comprensión de la Biblia. Déjenme mostrarle algo, lo que quiero decir aquí. Cuando hablamos de un pacto de obras, ¿cuáles son las obras en cuestión? Ciertamente Adán era no comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Había una sola ley. Pero a medida que leemos la Biblia, aprendemos de más leyes dadas por Dios. Ahora, Dios toma las leyes que ya estaban escritas en el corazón humano y las escribe en piedra. Creo que es útil pensar en la historia de las Escrituras en este punto. Cuando Dios le dio la ley, era un gran número de personas, pero cuando fueron a Egipto, solo eran una familia. Y esa familia se convirtió en una nación, y una nación necesita leyes. Eso es parte de convertirse en una nación, o es vivir bajo la, la autoridad, y Dios era esa autoridad. Así que este es realmente los primeros 5 libros de la Biblia, lo que le llamamos la ley o la Torah. Hay 2 tipos de leyes, y podemos tomar esas leyes y podemos dividirlas en diferentes categorías. Hay leyes civiles, cómo hacer la vida juntos. Hay leyes ceremoniales, leyes relativas a los sacrificios y la limpieza. Por ejemplo, también existe lo que se ha llamado la ley moral, y eso es lo que realmente nos preocupa ahora. No es que estas otras leyes no tengan ningún factor en nuestra discusión, pero lo que estamos hablando son las leyes que se basan en el carácter de Dios y por lo tanto son inmutables. La ley civil fue para Israel. Estas fueron leyes que se dieron para esa situación y tiempos específicos. ¿Eso significa que las leyes civiles no son relevantes para nosotros? No, pero los reconocemos como lo son. Las leyes ceremoniales, estas eran leyes que se cumplieron en Cristo. Por ejemplo, las leyes sacrificiales se cumplieron en Cristo. Él era el sacrificio al que apuntaba todo eso. Las leyes morales, los 10 mandamientos, son leyes que se basan en la moralidad de Dios. Por ejemplo, si debemos ser santos como Dios es santo, ¿cómo sabemos cuál es el estándar de santidad? ¿Cómo sabemos qué es la santidad? Bueno, Dios nos lo ha dicho, está revelado en la ley moral. Y por supuesto, los 10 mandamientos se reducen a 2. Hay 2 tablas o tablas de la ley. La primera tiene que ver con Dios, y el segundo tiene que ver con el prójimo. Así que ama a Dios con todas tus fuerzas, de todo tu corazón y con toda tu alma, y ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se esperaba que el pueblo viviera ante el Dios que los salvó? ¿Cómo iban a merecer estos una posición correcta ante Dios? Bueno, al ser obedientes a la ley, lo iban a conseguir. ¿Entienden un poquito lo que estoy diciendo aquí? Cuando hablamos de un pacto de obras, las obras son las leyes. Ahora, hablamos de esto la última vez, pero cuando pensamos en la ley, pensamos en hacer. Haz esto y vivirás. Entonces, cuando pensamos en la ley y el pacto de obras, también debemos pensar en la ley como todo lo que estamos obligados a guardar y que Cristo guardó por nosotros, porque no pudimos hacerlo nosotros. Entonces, en esencia, cada mandato de las Escrituras se convierte en ley. Ahora diré algo aquí. Realmente no quiero entrar en detalles, pero hay algunos que dirían que el Evangelio contiene mandamientos. Vamos a entrar en esto más adelante cuando nos centremos en los Evangelios. Pero por ahora quiero dejar en claro que el Evangelio no ordena, sino que promete y proclama. Proclama lo que se logró a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La ley dice haz y el Evangelio dice hecho. Entonces, al pensar en la ley, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, para comenzar aquí, citando a este teólogo Ernie Reisner, él dice que es imposible sobreestimar la importancia de la ley moral. El pecado es la transgresión de la ley, por tanto, sin ley no hay pecado.
La justificación es el veredicto de la ley, por lo tanto, sin ley, sin necesidad de justificación. Entonces, la santificación es el cumplimiento de la ley que por parte del creyente. Luego que no hay ley, no hay necesidad de santificación. Creo que él señala que la ley es importante. No somos personas que estamos en contra de la ley. La palabra teológica aquí es antinómica, significa en contra de la ley. Hay algunos que cuando se enfrentan con un pecado o la gravedad del pecado dirán algo como, pero no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y dicen esto como que si la ley ya no importara. Lo que importa es la gracia. Bueno, la pregunta es, ¿a quién vino Cristo a salvar? Según Gálatas 4, vino a salvar a los que estaban bajo la ley y lo hizo por sí mismo estando bajo la ley. El hecho es que todos estamos bajo la ley y hemos fallado miserablemente. La ley importa y la razón por la que importa es que nos dice que es pecado. El pecado es una transgresión de la ley. Si vamos a estar bien con Dios, debemos hablar del pecado. Entonces esta es una pregunta que es muy importante. ¿Cuál es el propósito de la ley? O para decirlo de otra manera, ¿por qué es tan importante? Tradicionalmente hablamos de 3 usos de la ley. Hay personas que la usan diferentes palabras para hablar de esto. A veces solo hablan en términos del primer uso, del segundo uso y del tercer uso. Bueno, todo está bien hasta que alguien las reordena y las personas comienzan a hablar entre sí por el primer uso. No es el mismo que el primero. Diré que la gente parece saber cuando hablamos de esta manera. Es el tercer uso. Ese es el que hay un poco más de dudas y al parecer está en este tema de la conversión. De todos modos, el primer uso de la ley es el pedagógico. Creo que es difícil de recordar y mucho menos decir, así que solo digo que el primer uso de la ley es que funciona como un espejo. La Biblia de estudio de la Reforma define el primer uso de la ley de esta manera en sus notas. Su primera función es ser un espejo que nos refleje tanto la perfecta justicia de Dios como nuestra propia pecaminosidad y defectos. Entonces, ¿es importante la ley? ¿Es útil? Absolutamente. La ley es útil porque es un espejo, refleja la naturaleza perfecta de Dios y lo que Él espera de nosotros. Conocemos las demandas perfectas de Dios, sabemos lo que se espera de nosotros y vemos en la ley nuestros fracasos. Este otro teólogo, Agustín, dijo esto: la ley nos ordena mientras tratamos de cumplir sus requisitos y nos cansamos de nuestra debilidad bajo ella. Que sepamos cómo pedir la ayuda de la gracia. En otras palabras, la ley nos muestra nuestra incapacidad para guardar la ley y nos enseña o nos señala a Jesús. Entonces la ley funciona como un espejo, refleja la santidad de Dios y nuestro pecado ante Él. Hay otro uso de la ley, este es el uso civil. Y lo que digo de la ley, cómo funciona la ley como un freno, frena las malas conductas. Este uso de la ley se aplicaría a todas las personas. Es como una ley del cinturón de seguridad o una libertad condicional que se rebaja a los que hacen algún pecado o alguna infracción menor. Esta ley civil es algo que nos frena de hacer cosas negativas o cosas malas cuando miramos la ley. El tercer uso de la ley es para los cristianos. Esto es lo que se ha llamado la función normativa de la ley o la ley que funciona como una guía. Una vez más, la Biblia de estudio de la Reforma lo dice de esta manera. Su tercera función es guiar a los regenerados a las buenas obras que Dios ha planeado para ellos. Y esto lo podemos mirar en Efesios capítulo 2, versículo 10. Ahora, solo piensa en esto por un momento. Cuando mantenemos la ley en la categoría adecuada y no confundimos la ley y el evangelio, entonces podemos usar la ley correctamente.
Y eso es en el área del evangelismo, por ejemplo. La ley funciona como un espejo en el sentido de que a través de los mandamientos de las escrituras, que vemos tanto la santidad de Dios, vemos sus imperfecciones y vemos lo que Él exige de nosotros en esa misma perfección. Pero no la cumplimos. Nos empuja a Cristo a no solo morir por nosotros, sino también vivir por otros. No queremos agregar declaraciones a hacer el evangelio. Por estas declaraciones deben guiarnos a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuevamente, cuando se trata de entender la Biblia, entendemos que la ley es para nuestro bien, que Dios nos da guía sobre cómo debemos vivir una vida agradecida a Él. Ahora, digamos una cosa más y luego terminaremos. Esa es la motivación para la obediencia. Estoy seguro de haber dicho esto antes, pero lo diré nuevamente. La motivación para la obediencia no es ganar un estatus correcto delante de Dios. No obedecemos la ley para merecer una buena reputación ante Dios, para ser amados por Dios más, para ganar su aceptación. Estas son las cosas que Cristo ha hecho por nosotros. Eso es el evangelio. Por eso el evangelio y nuestra gratitud por lo que Cristo ha logrado por nosotros, que anhelamos obedecerle. Encuentro útil aquí la palabra esclavo, que se usa con frecuencia en las escrituras. En realidad, en la palabra griega doulos y la idea de un siervo que ha completado los términos de su acuerdo. Ha sido un esclavo por el tiempo que se acordó, pero entonces voluntariamente se queda y sirve a su amo. No porque deba algo, no porque esté obligado, sino porque voluntariamente quiere hacerlo. Ha llegado a amar y respetar a su amo y por lo tanto quiere servirle. Usted y yo somos así. Estaría equivocado por nuestra motivación en la obediencia para lograr algo que Cristo ya ha logrado por nosotros. Anhelamos obedecer por lo que Él ha logrado. Cuanto más entendamos la ley y el evangelio y lo entendamos correctamente, mejores seremos como intérpretes de la palabra de Dios. Amén. Este tema es tan amplio y tan profundo y al mismo tiempo tan hermoso, porque otra vez nos muestra o nos revela ese amor que Dios tiene por nosotros, que crea estos pactos con el único propósito de apuntarnos hacia Él, de que podamos tener una relación íntima, una relación cercana con nuestro Dios. Amén. Espero que esto le ayude un poco a entender, a comprender un poco más este tema de los pactos en la Biblia y cómo todo nos lleva otra vez a la vida de nuestro Señor Jesucristo y la gracia que Él nos ofrece a cada uno de nosotros. Amén. Le animo a que siga estudiando, siga adelante, no se desanime. Ya estamos más de la mitad, siga adelante, siga trabajando, siga aprendiendo y siga orando para que el Señor les siga dando esa sabiduría para seguir adelante. Que el Señor les bendiga y nos seguimos viendo.